varios capítulos. Voy a abrirlo ahí en Josué, el capítulo 5. Aleluya. Ahorita le doy el verso 13 en adelante. Josué, capítulo 5, verso 13 en adelante. La lección número 2 lleva por tema victoria y derrota. Victoria y derrota. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias porque nos permite estar en su casa de oración, Señor. Ahora le rogamos, bendito Dios, me ayude a través de su Espíritu Santo para poder enseñar y explicar su palabra en esta hora. Abre el entendimiento, por favor, de cada uno de nosotros, Señor, para poder entender y practicar su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, reciba las gracias. Amén. Si recuerdan la enseñanza pasada, el pueblo de Israel pudo cruzar a través del río. El Señor detuvo la corriente del río y el pueblo pudo pasar en seco, ¿verdad? Vieron ese grande milagro de parte de Dios para poder manifestar el Señor su poder, y para que el pueblo creyera que como estuvo Dios con Moisés, así iba a estar con Josué. Le dijo el Señor a Josué: hoy voy a empezar a engrandecerte delante del pueblo de Israel. Entonces Josué tenía promesas de que Dios iba a estar con él, pero el Señor le había dicho que se esforzara y que fuera muy valiente, que no tuviera miedo, porque el Señor, ¿verdad?, iba a estar con él. Entonces el Señor siempre refuerza nuestra fe cuando mira situaciones que nos agobian, que nos inquietan. Y en esta ocasión ya Josué había mirado un milagro grande de parte del Señor, que el río se abrió, ¿verdad?, para que pasara el pueblo del Señor en seco. Y acá en el capítulo 5, hermanos, en el verso 13, dice de la siguiente manera: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Dice la respuesta: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿A qué se recuerda? ¿Alguien sabe a qué le dijeron palabras similares, hermanos? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar, a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿quién conocía eso? Josué lo conocía, porque Josué era servidor muy cercano de Moisés. Entonces Josué sabía esas palabras, hermano. Y esa promesa que Dios le había dado a Moisés, de que Dios iba a enviar su ángel para echar fuera a los enemigos del Señor e introducirlos a la tierra prometida, esa promesa todavía seguía vigente, aunque Moisés ya no estuviera, pero ahora estaba Josué, estaba vigente esa promesa. Note lo que dice en Éxodo, el capítulo 23, verso 20. Éxodo capítulo 23, verso 20, una promesa que le dio el Señor a Moisés. Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces quiere decir que Dios había enviado su ángel para que guiara al pueblo y estuviera con el pueblo. Y acá esta promesa, hermanos, todavía está vigente para la tarea que Dios le había encomendado a Josué. Nos regresamos a Josué capítulo 5, verso 14. Cuando Josué lo mira, dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces ahí estaba, hermanos, la promesa del Señor
que ellos iban a entrar a la tierra que el Señor les había prometido. ¿Por qué? Porque el Señor lo había prometido, y aún con juramento se lo había prometido a Abraham, que le daría a su descendencia la tierra por heredad, hermanos, esa tierra que les había prometido. Entonces pasan los años y las promesas del Señor se cumplen cuando el ser humano deposita su confianza totalmente en Él y le cree. El Señor lo que necesita, hermanos, para hacer sus promesas es que haya alguien que le crea. Pues cuando hay alguien que le cree, el Señor cumple lo que ha prometido. A veces las situaciones, hermanos, hacen que nos pongamos un poquito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Toda la responsabilidad cayó en Josué, hermanos. Al ya no estar Moisés, toda la responsabilidad cayó en Josué. Y siempre cuando va a haber una guerra o va a haber una batalla, hermanos, hoy en día, tiempos para atrás, se tiene que planear una estrategia de qué es lo que van a hacer. No van a salir nomás hacia el rumbo, se tiene que planear cuántos son, qué necesitamos, ya sea barcos, aviones, qué necesitamos, cuántas municiones. Se hace un plan, una estrategia. ¿Por qué? Porque las cosas, si no se hacen con un plan, van a fracasar. Entonces tiene que haber, hermano. Y Josué estaba esperando recibir las órdenes, hermanos. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué seguía? Ya había seguido las indicaciones para que el río Jordán se abriera, pero ahora seguía entrar a la ciudad de Jericó y tomarla. Entonces, por eso, hermanos, Josué estaba esperando, y le dice en el versículo 14, antes de terminar, dice: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Estaba esperando Josué esa respuesta, hermanos, de cómo le vamos a hacer. Y el Señor le va a revelar los planes que tiene para tomar a Jericó. Entonces, note que cuando Josué mira a este varón, era un ángel, hermanos, pero traía la apariencia humana. Josué lo mira y estaba con una espada desenvainada. ¿Sabe qué es lo que quiere decir desenvainada? Que ya estaba fuera de donde se guarda, estaba listo para pelear. Entonces, Josué supo, hermanos, que la presencia del Señor estaba con ellos. Y ahí es cuando uno se fortalece, cuando está en una tribulación, en un problema, cuando Dios envía a alguien y nos dice algo que nadie sabe, nomás usted y Dios, y le dice el Señor a través de alguien qué es lo que pasa, su fe se aumenta y sabe que no está solo, que Dios está con usted. Entonces Josué pudo saber que Dios estaba con él y que lo que seguía era una victoria que los esperaba, porque así lo había prometido el Señor. Entonces nos vamos a ir al capítulo 6, hermanos. Yo voy a leer y usted confirma con su vista. Dice así, Josué capítulo 6, verso 1 en adelante. Dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia delante. ¿Cuál era el plan, la estrategia de Dios? Simple y sencillamente que el pueblo creyera y obedeciera lo que Dios les estaba diciendo. El pueblo, hermanos, ya había mandado espías a Jericó. Habían mandado 2 espías, no sé si recuerdan la enseñanza pasada. Ya habían mandado 2 espías, ya habían mirado la ciudad y ya sabían que la ciudad estaba amurallada. Toda la ciudad estaba amurallada por un muro alto y grande, fuerte ese muro. Entonces ya sabían que la ciudad tenía miedo y que estaba bien cerrada. Nadie podía entrar, nadie podía salir, porque tenían miedo del pueblo de Israel. Entonces se necesitaba un plan, una estrategia. No te puedes acercar a una ciudad que tiene muralla, porque todos los soldados van a estar alrededor, hermanos, están esperando. Dijo el Señor Jesús, no sé si recuerda, que dijo que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón
vendría a minar su casa, dijo, estaría velando y no dejaría, ¿verdad? Pero los ladrones no avisan cuándo van a llegar. Entonces, si alguien sabe que un ladrón va a venir, va a estar a la expectativa esperándolo. Acá, hermanos, no era un ladrón que iba a ir, eran hombres armados que iban a hacer la guerra. Entonces el pueblo sabía y estaba esperando. Del muro se ponen con sus flechas, con sus lanzas, con diferentes cosas para cuando se acerquen, pues matarlos, ¿verdad? No dejarlos que entren, se van a defender lo suyo. Entonces estaban listos, hermanos, los del pueblo de Jericó para pelear. Y tenían una seguridad que su confianza la depositaban en sus muros. Los muros los hacían como protección contra el enemigo. Servía para tener ventaja, hermanos, sobre sus enemigos. Y el Señor les da la estrategia y les dice lo que acabo de leer, ¿verdad? Que iban a rodear la ciudad. Iban a ir por 6 días, cada día iban a dar una vuelta. Iban a ir los sacerdotes, iba a ir el arca del pacto y después iban a regresar al campamento. Esto lo iban a hacer por 6 días, iban a dar una vuelta. Y al 7º día, ellos iban a dar 7 vueltas, hermanos. Iba a ser algo cansado porque la ciudad no era pequeña, hermanos. Imagínense, en ese día ellos iban a entrar, el último día que el Señor les había dicho, iban a dar 7 vueltas en total. ¿Qué estarían pensando los enemigos, hermano? ¿Qué está haciendo esta gente? Están dando vueltas nomás. Están dando vueltas, no hace nada, y van sacerdotes tocando unos cuernos. ¿Qué pensaría el enemigo? ¿Qué van a hacer? No hayan qué hacer. Esto lo miraron los enemigos por 6 días y luego al 7º día empezaron a dar las vueltas, pero no una, sino 7. Y había instrucciones, hermanos, que Dios le había dado a Josué. ¿Cuál era la instrucción también? Fíjense lo que dice en el verso 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz. Ayúdeme, ¿qué dice? Síguese, hermanos. Josué, hermanos, por instrucciones de Dios, dijo: van a dar las vueltas. Lo único que se va a oír va a ser el sonido de los sacerdotes con los cuernos que van a estar tocando. Dijo: no quiero que el pueblo grite ni vaya platicando. Es más, dice, no quiero que salga palabra de su boca. Los quería en silencio, hermanos. ¿Por qué diría el Señor eso, hermano? Porque hay mucha gente muy curiosa, hermanos. Se imagina, van dando vueltas y van dando vueltas. Si empieza uno a hablar, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Nos vamos a cansar, son muchas vueltas. Un día dimos una, pero ahora nos toca dar 7 vueltas. ¿Qué le pasa a Josué? Y si empezaran a haber hablado, hay mucho porcentaje de probabilidad que hubieran desanimado al pueblo. El Señor es sabio, hermanos. Y el Señor por eso, hermanos, quizás les mandó diciendo: no hablen, no se oiga voz, no quiero que salga palabra de su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo se puede desanimar fácilmente. Recordaba una conversación con nuestro hermano Daniel Pérez. Dice que le tocó dar una enseñanza a los jóvenes. Y dice que él se quedaba maravillado de cómo 10 personas pudieron desanimar a más de 1 millón de guerreros, de soldados, hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor a través de Moisés manda a los 12 espías? 2 llegaron con buenas noticias y 10 llegaron negativos. Dijeron: no se puede, no se puede y no se puede. Y esos 10, hermanos, hicieron que toda la multitud fuera como ellos, incrédulos. Entonces quizás por eso el Señor no permitió que el pueblo de Israel, cuando estuviera dando las vueltas, hablaran, hasta que Josué les diga: cuando yo les diga griten, entonces van a gritar. Todo, hermanos, la palabra del Señor para tener nuestras victorias se va a encontrar en la obediencia. Cuando el pueblo del Señor aprende a obedecer, el Señor va a hacer lo que ha prometido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El pueblo
hizo lo que el Señor les dijo. Dice el verso 15, Josué capítulo 6, verso 15, dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella. ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cuántas vueltas le dieron a Jericó en total? ¿Cuántas? Sí, ¿verdad? Porque acuérdense que durante 6 días dieron una y ese día dieron las 7. Entonces, ¿cuántas fueron? 13 vueltas en total, ¿verdad? Entonces, todo estaba en obediencia, hermano. Dice, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la ciudad, dice, ¿qué dice? Y será la ciudad anatema a Jehová, dice, maldita, con maldición, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué dice? Sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Para quién iba a ser la plata y el oro, hermanos? Para los tesoros, ¿verdad? Para los tesoros, ¿verdad? Consagrados para Dios. Entonces, dice el verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando alguien tiene miedo, hermanos, no puede pelear, no puede pelear porque tiene miedo. Me acuerdo cuando estaba en la primaria y un huerco le estaba buscando pleito a un amigo mío, y ahí le estaba diciendo cosas, y mi amigo su mano empezó a temblar, y el huerco le empezó a hacer burla, ¿verdad? Le dijo: ¿por qué estás temblando? ¿Tienes miedo? Y el muchacho empezó a temblar, el amiguito, hermanos. Entonces, cuando una persona tiene miedo, lo menos que quiere es pelear. Es como cuando alguien mira una víbora, grita, y dice: mátala, no puede, porque el miedo le gana. Entonces el pueblo de Jericó ya tenía miedo, hermanos, porque sabía que Dios peleaba por el pueblo de Israel. Rahab le había dicho a los 2 espías, dijo: todo el pueblo tiene miedo porque hemos oído lo que Jehová hizo a los egipcios, a lo que hizo a Sehón, a Og, reyes de los amorreos. Dijo: ya ha desfallecido, ya ha desmayado el corazón de todo guerrero, de todo el pueblo. Ya tenían miedo. Aparte, están arriba del muro, hermano. Todos los soldados no iban a estar abajo, estaban arriba del muro, porque el muro estaba grueso, estaba ancho. Ahí tenía la casa Rahab. Entonces, cuando empiezan a gritar, el muro se derrumba. ¿Sabes lo que se derrumba? Que se cae, hermano, no queda nada, se cae. ¿Qué sentirían los soldados, hermano? Aparte que les cayeron piedras arriba, cayeron sobre escombros. Estaban totalmente aterrados porque sabían que la mano de un Dios estaba contra ellos. No era solamente los guerreros, sino el Dios que estaba con ese pueblo. Entonces ya tenían miedo, hermanos. No podían pelear, tenían miedo. Entonces el pueblo entró y supo que la victoria estaba segura, porque miraron ese otro milagro, hermanos, que esos muros grandísimos, por más que le dieran con un palo grande para querer tumbar, no lo iba a poder tumbar el hombre. Se necesitaba, hermanos, un milagro de parte del Señor. Dios ya se lo había prometido a José: van a rodear la ciudad, van a gritar cuando yo les diga, y el muro va a caer, le había dicho el Señor. No sé si recuerdan en lo que leímos. Entonces el pueblo pudo ver esa promesa a través de ese milagro que Dios hizo a vista de ellos. Pero note cómo Dios tiene cuidado de sus promesas, hermanos. Aún cuando nosotros le hacemos una promesa al Señor, el Señor mira, hermanos. Estos 2 espías le habían hecho una promesa
a Rahab. Y Rahab fue muy inteligente y dijo: júrenme por Jehová. Júrenme por Jehová. Ella no confió en la palabra de ellos, confió en el juramento que iba a estar en medio de ellos. Dijo: júrenme por Jehová que salvaréis mi vida, como yo he tenido misericordia de ustedes, ustedes van a tener misericordia de mí y de la casa de mi padre. Josué se acordó y dijo: toda la ciudad va a ser maldita, excepto Rahab y su familia. Como el Señor guarda, hermanos, guarda sus pactos, sus promesas. Entonces el Señor respaldó la promesa que habían dado estos espías. Cuando ya se caen los muros, hermanos, Josué se acuerda de esa promesa que le hicieron estos dos israelitas a esta mujer. Dice el verso 22: mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad, ayúdeme. ¿Qué dice? Verso 22. Josué capítulo 6, verso 22. ¿Qué dice? Fíjense, hermanos, los espías le habían dado una palabra a Rahab. Le dijeron: este cordón con el que nos vamos a bajar, dijo, vas a amarrarlo ahí en tu casa, amárralo, y esta va a ser señal que cuando nosotros nos miremos ese hilo de grana, ese hilo colorado, dijo, vamos a respetar ese lugar. Dice que nomás cuando bajan, dice que Rahab amarra ese mecate, ese cordón, lo amarra, hermanos, porque era la señal. Entonces ese mecate, hermanos, estaba amarrado ahí y significaba que esa casa iba a tener protección y no iba a ser destruida. Recuerden que los muros se cayeron y en la enseñanza pasada decía que la casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad. Todo el muro cayó excepto donde estaba la casa de la mujer ramera. ¿Cómo el Señor tiene cuidado, hermanos? Tiene cuidado, todo cayó excepto ese muro donde vivía la mujer, quedó de pie, hermanos. ¿Cómo estaría la familia de Rahab? Tuvieron que oír cuando el estruendo se cayó, que se cayeron todos, y luego después que entran, empiezan a tocar la puerta los espías y los sacaron, hermanos. Fíjense lo que dice, verso 23, y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a alguna de su parentela. ¿Qué dice? A toda su parentela, hermanos. ¿Saben lo que es parentela? Es primos, sobrinos, tíos, tías, nietos de los otros que estaban casados, lo que sea. Salió un montón de personas, hermanos. ¿Cómo le hizo Rahab para convencer? Todo iba a ser destruido, excepto un lugar, la casa de Rahab. Esta tierra va a ser destruida, hermanos. Nosotros tenemos una encomienda, hermanos, y tomar el ejemplo de Rahab, ingeniárnosla, saber cómo lo hacemos, pero tratar de que toda nuestra familia y nuestra parentela se encuentre a salvo. ¿Y sabe cuál es el lugar seguro? El lugar seguro era la casa de Rahab. Y ahora, hermanos, ¿sabe cuál es el lugar seguro? El lugar seguro es Cristo Jesús, hermano. Fuera de Jesús no va a haber protección. Solamente en Jesús se va a encontrar esa protección. Y necesitamos, hermanos, la protección de Jesús, porque esto no va a mejorar, hermanos. Esto se va a empeorar. Entonces, había una promesa, hermanos, que Rahab iba a recibir vida, la iban a sacar, pero todo lo demás iba a ser maldición, excepto el oro y la plata iban a ser para Jehová, iban a ser consagrados. Había mucha riqueza en Jericó, hermanos. Y aquí en la guía, hermanos, el escritor de la guía, nos vamos a ir a la guía, que vamos a estar leyendo la Biblia en Josué capítulo 7. Nos vamos a ir a Josué capítulo 7, ya después de que destruyeron Jericó y todo el pueblo escuchó lo que Josué había dicho, que no agarrara nada. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Fíjense, hermanos, dice, porque tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Alguien no obedeció la orden que había dado Josué. Y nombra el nombre de la persona. Esta persona robó, hermanos. Le ganó la tentación de lo que miró, lo codició y lo tomó y fue y lo escondió en su tienda, en su habitación, en su casa. Y dice que, no sé si pudo notar, dice que antes de terminar el verso 1 dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Por qué se encendió contra todo Israel si nomás el que había fallado fue Acán? Dice, sigue, voy a leer, hermano, usted confirma, con su vista yo leo y usted confirma, verso 13 en adelante, dice, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Ya habían conquistado Jericó y después pasó el tiempo y seguía un pueblito que se llamaba, una ciudad que se llamaba Ahí. Entonces mandan espías también ahí, hermanos, reconocen ahí en el verso 2 dice eso, y se dan cuenta que es un pueblo, una ciudad pequeña. Y dice, no es necesario que vaya todo el pueblo, es algo pequeño. Digo, con 2,000 o 3,000 hombres tienen, ¿para qué cansas al pueblo? ¿Para qué lo fatigas? Entonces no es necesario, son pocos. Entonces dice el verso 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Fueron a la batalla, empiezan a pelear, empiezan a caer unos de los de ejército de Josué, y los demás cuando miran que están perdiendo, empiezan a correr, y vienen los de ahí, los empiezan a corretear y empiezan a hacer matadero. Algo tan pequeño, una ciudad tan pequeña, hermanos, con poquitos moradores, hizo correr a esos 3,000 que había mandado Josué. Cuando llega la noticia, hermanos, a Josué, que habían oído que había habido mortandad en el pueblo de Israel, de los esos que habían ido a pelear, dice, verso 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? ¿Qué dice? Siempre tiene uno que acordarse de las promesas del Señor, hermanos. ¿Qué le había dicho el Señor a José? Le dijo varias veces, Josué, no temas ni desmayes, quiero que seas valiente, que te esfuerces. Le había dicho, ¿se acuerdan? Los textos bien conocidos de Josué, que dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa palabra no temas la dijo varias veces en el capítulo 1. A Josué se le había olvidado esa promesa. Josué ya había hasta dicho, nos van a destruir, nos van a rodear, ojalá no hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Toda la fe, la confianza, los milagros que hizo Dios, que se abre el río, que se caen los muros, ya había quedado en Josué, y nos van a destruir. No vamos a poder ganar. Josué ya había en su mente, ya había trabajado y dijo, nos van a rodear todos los amorreos, los cananeos y nos van a destruir, van a borrar nuestro nombre. Si estos poquitos, más si se hacen alianza, los demás nos van a destruir. La fe de Josué decayó en un instante, hermano. Y empieza y dice, ay Señor, verso 8, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás? Tú a tu grande nombre. Acuérdense que toda la responsabilidad iba a recaer sobre Josué. Cuando los demás iban a decir, José, pues tú le dijiste que Jehová, mira, ya nos destruyeron, un pueblo tan chiquito. Y el pueblo era bueno para querer apedrear. Ha dicho José, me van a
¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Por eso dijo el verso 8, ay Señor, ¿qué diré? ¿Qué diré cuando me pregunten los del pueblo? Voy a resumir la historia, hermanos, porque el tiempo pasa muy rápido. Quizás usted ya la conoce, es muy famosa esta historia. Dice, hermanos, que el Señor le empieza a decir a José, nomás voy a leer unos cuantos versos, dice, y Jehová dijo a José, verso 10, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Ahí le da la respuesta, hermanos, que Josué, ¿qué diré? ¿Por qué pasó esto? Porque Israel ha pecado. Israel ha desobedecido. Acuérdense que nomás había sido uno, pero la llevaron todos, hermanos. Entonces, ¿de quién iba a ser la plata y el oro, hermanos? De Dios. Entonces, Acán no solamente desobedeció a Dios, sino que le robó también a Dios. Porque todo lo que era oro, todo lo que Dios había dicho, le pertenecía a Dios. Entonces acá no simplemente desobedeció esa palabra, sino que también le robó a Dios. Sabiendo acá que el Señor todo lo sabe, hermanos. ¿Robará el hombre a Dios sin el Señor darse cuenta? El Señor lo sabe, hermano. Para no hacerlo más largo, usted lo puede leer, hermanos. Dice, verso 19, y Josué dijo a Acán, ya cuando sale a la luz quién fue, el Señor reveló quién era. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Disfrutó algo Acán de lo que había llevado, hermano? No disfrutó. Si usted conoce la historia, dice que Dios ordenó, hermanos, que mataran a Acán, no solamente a Acán, sino a sus hijos, su esposa, su familia. Y muchos se preguntaban y dicen, ¿por qué Dios haría eso? Acán era el que había pecado, ¿por qué la llevó su familia? ¿Y por qué lo hizo así el Señor? Estaban en los principios, hermanos, de las victorias que iba a llevar Josué. Entonces, si esto se dejaba pasar, hermanos, Acán lo iba a seguir haciendo otra vez. Y quién sabe a quién iba a también involucrar. Entonces el Señor tuvo que hacer un alto para que esto no se siguiera, hermano, porque cualquiera que lo quisiera hacer iba a decir, de tantos que somos, el Señor sacó al culpable. Y no fue a alguien nomás así, que digan, pues a lo mejor Acán ni fue, le echaron la culpa. No, Acán dijo delante de todos, verdaderamente yo he pecado. Y dijo lo que había hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. También miré ciclos de plata y un lingote de oro, lo cual miré, lo codicié y lo tomé. Y está escondido bajo tierra en mi tienda. Entonces reconoció, hermanos, pero ya era demasiado tarde porque la sentencia del Altísimo ya estaba por llegar sobre la vida de este hombre. Amén. Dijo, cualquiera que tome algo, le había dicho Josué, va a ser anatema. Entonces, acá ya era maldición. Y el Señor le había dicho a Josué, ya no estaré más con vosotros hasta que quites el anatema de en medio de vosotros. ¿Cómo lo iban a quitar? Lo iban a matar, hermanos. Entonces acá lo mataron, a su familia, porque Dios quiso. No, hermano, porque Él se lo buscó. Decía mi abuela cuando le iba a pegar a alguien, ¿verdad que no hacía caso? Decía mi abuela, sobre aviso, dice, no hay engaño. Le dije, ya sabía lo que le iba a pasar, y ahí está la recompensa, venga. Y le empezaban a cintarear, ¿verdad? Porque si el Señor dejaba pasar esto, hermanos,
no iba a ser de bendición para el pueblo. ¿Qué quería el pueblo? Que la bendición de Dios estuviera sobre ellos. Dijo Josué: por cuanto tú nos turbaste a nosotros, túrbete Jehová en este día. Y los empiezan a apedrear, hermano. Entonces, ¿qué necesita el Señor para hacer sus promesas realidad? Que nosotros le creamos. Entonces ya sabe que la desobediencia trae consecuencias. Y el Señor en su infinita misericordia nos da que escoger. ¿Qué vamos a escoger? ¿Obedecer o desobedecer? Eso nos toca a nosotros. Dios les bendiga. Yo entrego lugar a quien corresponde.